Os invito a mirar la vida de una manera diferente a partir de ahora. Mirad bonito, mirad buscando lo bueno, que también lo hay en los más oscuros rincones del universo. La magia en una escombrera es aún más mágica y más bella y mejor. Dad valor a lo diferente, honradlo y abrazadlo. Y también vosotros seréis mágicos y extraordinarios. Llenemos el planeta de lo bello, de lo diferente, de lo interesante, de la variación, de lo preciso de lo otro. Seamos lo otro. Ricardo Cabolo, Periferias, el gran libro ilustrado de lo extraordinario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde hoy nos estén escuchando. Hoy empezamos nuestro capítulo 6 en temas para atender, este programa en el cual buscamos integrar los discursos, diferentes discursos que existen en torno a ciudadanías y a ciudades y desde diferentes escenarios desde los cuales podemos abordarlo. Hoy nos acompaña Maripaz Santiago, ilustradora, que nos estará contando acerca de su trabajo sobre la identidad y los gitanos. Y también hoy está, como todas las veces, Oscar Guerrero con nosotros. Hola, ¿qué tal? Igual muy contento de poder seguir una entrega más de temas para atender, así que con muchas ganas también de saludar a Maripaz, que me encanta su trabajo y hemos por ahí coincidido en algunos lugares. Así que genial, bienvenida Maripaz y pues eso, empecemos dando el tema. Vamos a colgar el tema de hoy, que es identidad. Cuéntanos cómo es que te has acercado a ese tema. ¿Quién es Maripaz? Yo conozco algunas de las ilustraciones que haces por la ciudad en proyectos, pero bueno, venos contando si quieres cómo te presentas o cómo estás justo tú en este momento hablando de identidad, cómo te estás tú conformando, cómo te identificas. Venos contando sobre esta palabra y cómo la trabajas. Vale. Bueno, pues hola a todos, a todas. Un placer, la verdad. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Y bueno, pues el porqué de este tema. Yo he hecho el grado de Bellas Artes aquí en Murcia y cuando he llegado al punto de el temido trabajo fin de grado, no sabía, al principio no sabía qué hacer, estaba súper perdida y recurrí un poco, creo que a lo que muchísimos artistas de todo el mundo, bueno, artistas por decir algo, se han enfrentado en algún momento de su carrera, ¿no? de su formación y de su carrera en general. Y es como, no sé, al fin y al cabo cualquier disciplina artística es una herramienta para expresarse y esas personas han querido expresarse y han querido decir pues quiénes son en toda la extensión de la palabra, ¿no? De ser. Y entonces, no sé, yo suponía, ir razonando yo en mi memoria que hice, suponía que era algo que hacía mucha gente, ¿no? Que es muy típico volver a las raíces de una persona para trabajar, pero lo veo necesario. Y bueno, entonces pues acabé planteándome trabajar sobre este tema, sobre la identidad, sobre de dónde venimos, ese pasado, esas raíces, por qué nos hacen ser como somos, qué tanto por ciento tienen que ver en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Y bueno, lo veía pues muy importante en mi caso desarrollarlo, ya que parte de mis raíces, como habéis dicho, vienen del pueblo gitano, ¿no? Mi padre es de esta etnia y bueno, pues eso en mayor o menor medida tiene que influir, ¿no? Creo yo. Y bueno, yo no sé, diría que he tenido una vida que se haya regido por esas costumbres que tienen tan notables. No he vivido de esa manera, la verdad, pero no que no he vivido de esa manera. No he seguido tanto esas costumbres a la hora de vivir, ¿no? Pero la he visto, la he observado, la he admirado muchas veces, otras veces pues, no me han parecido tan bien, pero la he observado un poco desde la distancia.
y pues me he adentrado mucho más haciendo este trabajo de fin de grado. Me adentré muchísimo en la historia de este pueblo, de dónde viene, lo que le ha ocurrido, sus costumbres y todo lo que no sabía, porque he aprendido muchísimo. Y bueno, y como decía ahí, he relacionado esa investigación con la conformación de la identidad, de mi identidad, y en eso es donde he estado trabajando pues, este último año, y aún a día de hoy pues sigo queriendo ahondar más y como, no sé, queriendo recuperar un poco ese folclore que se puede decir que pueden tener, adaptándolo a un tipo de arte como más conceptual, más moderno, ¿no? Y bueno, en esa me hallo. No sé qué más podría decir. Pues sí, oye, varias cosas que por ahí nos van sonando. Hablas de esta memoria, o sea, haces una recuperación justo que se enlaza con el capítulo anterior en el programa en el que nos contaban de la importancia de la memoria o que buscaba, ¿no? El capítulo anterior buscaba esta memoria de gente en la basura, en los desechos, ¿no? En los archivos. Y tú haces esta aclaración, ¿no? La pregunta de es necesario preguntarte de dónde vienes, es necesario, y tú intervienes en una cuestión de recuperar la memoria familiar, pero también lo haces desde donde pocos, bueno, desde una forma muy particular que es la novela gráfica, ¿no? Cuéntanos Sí. un poquito de eso, de cómo haces y qué tanto eso fue, potencializó o facilitó cosas para recuperar dentro de todo lo que había en la familia o fue un lenguaje muy difícil de trabajar, porque claro, nosotros entendemos o normalmente se ve recuperar la memoria como hacer una biografía textual de estas largas y histórica con bastante investigación así, no sé, o etnografía, pero y tú lo haces desde la novela gráfica. Cuéntanos un poquito qué tan fácil o difícil es esa herramienta. Pues claro, digamos que la parte conceptual, la parte más de academicista o de más hablar, era la investigación, ¿no? O sea, esa investigación, relacionar en la búsqueda, o sea, esta investigación en mi caso del pueblo gitano con la conformación de la identidad de la persona, que en este caso soy yo. Y todo esto canalizarlo o representarlo de manera gráfica con la herramienta de la ilustración, de la novela gráfica. Esta técnica yo pues la vengo trabajando desde, no sé, 2016 más o menos, que yo pues durante la carrera no es que lo haya visto esa técnica, pero no sé, empecé a investigarla, me suponía una herramienta súper cómoda, me gustaba, me sentía cómoda con esa herramienta y la empecé a utilizar. Y pues fui más o menos haciendo mis cosas, bueno, como Óscar ha visto algunas de mis ilustraciones y que luego os puedo pasar para que se vean de alguna manera. Y claro, cuando yo me planteé este proyecto de fin de grado, necesito un concepto, una idea, pero necesito un soporte. Y yo relacioné ese concepto con este soporte que era el de la novela gráfica. O sea, relacionar esta investigación con la novela gráfica como soporte de una autobiografía o de una biografía. En este caso de una biografía, que es la biografía de mi padre. Entonces eso, investigué ese pueblo, investigué también la novela gráfica como herramienta biográfica. Y la verdad que creo que es un soporte que hace que sea como muy accesible, ¿no? Que no es el típico libro que a lo mejor te da más pereza leer, que bueno, el tema puede ser muy interesante, pero de primera a lo mejor pues te impone un poco más y no te apetece.
Pero claro, al verlo así, ya sea porque lo relaciona un poco con lo infantil, que no tiene por qué serlo, pero como que te llama un poco más la atención. Quizá porque tampoco es lo normal, encontrarte una biografía así, ¿no? En ese formato. Y, y para mí fue bastante cómodo, ya te digo, porque la ilustración era una herramienta que yo venía utilizando varios años, pero la novela gráfica como tal, o sea, crear una historia ilustrada, nunca lo había hecho. Entonces, en este aspecto fue un poco prototipo, ¿no? A ver lo que salía. Y la verdad que quedé contenta y la gente que lo ha podido ver y lo ha podido leer y tal, le ha gustado mucho, le ha parecido interesante, ha descubierto también cosas y no sé, ya digo, es un soporte bastante agradecido para este caso que es una biografía, ¿no? Bastante atractivo, diría yo. ¿Qué cuenta esta biografía? Cuéntanos un poco sobre esta historia de esta etnia en algún punto de India que inició, que caminó por distintos escenarios y lugares, digamos, en el mundo. ¿Qué cuenta? ¿Qué nos puedes contar sobre la historia también, ¿no? de este pueblo que termina, bueno, que entiendo que termina siendo recuperada en la historia de tu padre y en tu propia historia? Sí, bueno, yo he querido investigar, digamos, canalizar la historia de este pueblo en esta historia tan concreta y tan pequeñita, por así decirlo, en comparación con la de mi padre. Pero bueno, a grandes rasgos, como mencionaba María, este pueblo, digamos que tiene sus orígenes en algún punto de la India, de Afganistán, y siempre ha sido un pueblo nómada, entonces pues ha ido viajando por todo, sobre todo eso, desde ahí hacia Europa, ¿no? Que siempre habrá sido como el punto a alcanzar donde habría mejor vida, ¿no? Para ellos. Y, y entonces pues se fueron ramificando por Europa y hicieron ese primer pueblo que salió de allí, digamos que pues fue a los sitios donde fue yendo, pues fueron creando a su vez familias, ¿no? Nuevas etnias, nuevas mezclas, y se fueron asentando y también fueron moviéndose, ¿no? Y se dice que los que viven aquí en España actualmente vienen de una mezcla nueva que se hizo en la zona de Persia, más o menos, que se llamaba el pueblo rom, lo que se dicen los romaní, que entraron por la zona de los Pirineos y bueno, y si les queremos poner nombre, porque digamos que a cada grupo de esos gitanos que se fueron moviendo por Europa se les puso un nombre y a los españoles, a los que viven en España, se les llama Caló, el pueblo Caló, Caló, Calé, es como se le llamaba a ellos y al lenguaje. Y bueno, esto pues súper a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, también investigué mucho y leí mucho que yo no tenía ni idea y cuál fue la sorpresa para mí cuando descubrí esto. Lo perseguidos que estuvieron en España, supongo que en muchas partes, ¿no? De las que han estado, pero en España, no sé, pues fue brutal. Los reyes católicos lo tuvieron así como en el punto de mira y fueron un poco quizás los culpables de que se hayan perdido muchas de las costumbres que tenía este pueblo, ¿no? Porque te mataban o te mandaban a galeras, que se llama. No sé si ese concepto se usa allí, lo de mandar a galeras, lo de en los barcos, ¿no? En la película de Ben-Hur, cuando los mandan a galera era una pena, como la pena más grande. Pues a los gitanos los mandaban a galera como pena, no sé.
por hablar su dialecto, por vestir cómo se vestían, si no se asentaban, que ellos como pueblo nómada no era su forma de vivir, ¿no? Si trabajaban de algunos oficios que les estaban prohibidos, bueno, fueron muy perseguidos. Y bueno, y a día de hoy, pues, digamos que no sé si a causa de eso, de que no se hayan incluido igual en la sociedad, pues viven, por lo menos aquí en España se ve mucho, viven como eso, un poco en exclusión social. Hay muchos que pues, sí que se incluyen y viven como cualquier otro, ¿no? Que no hay diferencia, pero otros muchos sí que pues los tienen muy estereotipados, muy prejuzgados y viven un poco al margen de la sociedad porque la sociedad no los incluye como debiera. Entonces, yo esta biografía va sobre mi padre. O sea, el título es Biografía de un gitano actual, que es mi padre. Y porque claro, mi padre para mí no es el típico gitano que se puede tener en la cabeza de hombre con barba, bastón y no sé. Pero bueno, pues yo ahí pues cuento su vida, me voy más o menos a cuando se conocen mis abuelos y a partir de ahí es cuando se conocen mis abuelos, forman su familia, nace mi padre crece, conoce a mi madre, eh, se casan, me tienen a mí, a mi hermana y bueno, ya hasta el día de hoy, ¿no? Y pues cuento un poco su vida, su forma de ver la vida también intento reflejarla, porque creo que en eso nos parecemos un poco. Y bueno, y básicamente es eso. Ahí no se ve tanto concepto, ¿no? Del pueblo gitano ni nada, sino que más bien es una biografía de una persona y bueno, pero que tiene en su vida pues ciertas costumbres que para muchos son diferentes. Y claro, justo en esa diferencia y lo que nos narra sobre este estigma que aún persiste, ¿no? Sobre la identidad gitana, que, que ha pasado, bueno, en México quizá no tenía yo tanto esta forma de ver, pero sí que en España ahí todavía se nota, ¿no? Este estigma, esta exclusión o todavía este no entendimiento. Y creo que el propósito o los puntos que dejas también ver es que muchos no conocemos tampoco nuestra propia historia, nuestra propia forma en la que hemos llegado a ser como somos, aplica para también muchos de los pueblos, muchos de los lugares desde donde la gente que es excluida por su identidad, por ser diferentes y por conformarse así, pierde justo cuando deja de entender el por qué está siendo relegado y por qué está siendo rezagado. Entonces me llama mucho o me incita mucho el pensar en la gráfica, la ilustración como una de las herramientas que mucha gente puede entender, ¿no? O sea, que es un lenguaje que no es tan excluyente, ¿no? O sea, que justo para luchar contra esto que te separa, que te segrega, y para también la dificultad que es investigar, ¿no? Supongo que ¿no? Tú tuviste que hacer un TFG y lo que ello conlleva, ¿no? Armar un marco teórico, plantear el problema, hacer una investigación documental, en fin, y luego todavía aplicarlo y buscar las herramientas para que o sea, tú tuviste que hacer todo este viaje y esta traducción para poder, ¿no? Como que este esfuerzo de poder luego dar una ilustración que simplificara todo este proceso. Nos pasa en un montón de lados, creo, en el que no tenemos estas herramientas y entonces lo único que nos queda es los resultados de esta exclusión, ¿no? Creo que por ahí me gusta mucho también. Has hecho en la ciudad, al menos yo he encontrado por ahí, porque Maripaz también es mestiza, ¿no? Entonces cuéntanos Sí. también esta otra faceta, esta otra cara que quizá por ahí va, ¿no? Como este intento de, bueno, ya conozco, ya me identifico, ya entendí cómo va
y de dónde vengo y hacia, ¿no? Pero luego también te encuentras ya algo que propone y que lo haces de, ¿cómo lo haces? Pues cuéntanos de qué formato es y qué propuesta tienes por ahí en estos murales. Okay. Pues sí, bueno, digamos que esa fase de conformación de la identidad está ya como más avanzada en mi caso. La verdad es que yo nunca he tenido mucho problema a la hora de decir, oye, mi padre es gitano, pero en otras ocasiones sí. Es como, aquí no es que esté quizá muy bien visto, ¿no? Porque aquí se relaciona mucho ser gitano con robar, con ser un poco figura en ese aspecto, figura mala. Entonces lo que os decía, ¿no? Que hay mucho prejuicio, mucho estereotipo. Y pues yo en ocasiones hablando con amigos, con gente en general, han dicho alguna frase así un poco de connotación negativa hacia esta etnia y yo no he dicho nada porque tampoco me he sentado mal porque sé que es algo que está como muy arraigado en la mente de la gente. Pero bueno, existe, yo lo observo y tomo nota. Entonces, pues, ya os digo, no es una cosa que a mí me haya supuesto mucho reparo decirlo. Sí que, por ejemplo, a veces hablando con mi hermana, ella sí que alguna vez ha tenido un poco más de reparo al hablar de eso, con sus amigos o con gente en general. Le ha dado como vergüenza admitir quién eres y eso es una pena. Pero bueno, quizá pues eso, poco a poco, al ver que la gente habla de ello también, pues uno se empodera y dice, ¿por qué tengo yo que avergonzarme si ser mestizo, ser una mezcla, es genial? Y yo cada vez eso lo valoro mucho más. El poder tener lo bueno de 2, 3, 4 vertientes, ¿no? Las que sean. Y bueno, y ese concepto de mestizaje, de mezcla, es como que en mí, no es que se vaya potenciando cada vez más, pero sí me gustaría que se notara, ¿no? Yo qué sé, de alguna manera. Yo he sentido muchas veces mucha conexión con la figura de mi abuela, de la madre de mi padre, porque aparte se llamaba como yo. Yo me llamo así por ella. Y, y fue una mujer que para mí, pues, en la novela gráfica lo cuento, ¿no? Era como una forma de ser a la que aspirar. Y siempre sentí mucha conexión con ella. De alguna manera como que vaticinó mi nacimiento. Ella no llegó a conocerme, pero no sé, cierta conexión, ¿no? Quiero creer que hay. Y, joder, yo quiero que esa conexión se note, que cuando la gente me diga, oye, no pareces de aquí, o tienes rasgos no sé qué, y digo, sí, porque mi padre es gitano. Y decirlo con orgullo, ¿no? Y que como yo lo diga mucha gente. Entonces, pues, ese, ese rasgo de mí intento también reflejarlo muchas veces en mis ilustraciones, notándose que la variedad, ¿no? La variedad racial, de rasgos, de colores, de todo, para desde lo que yo pueda aportar a la gente que me vea y que vea lo que hago, pues normalizar esa variedad y que verlo como leía María al principio, mi introducción de mi trabajo, ver lo diferente como algo bonito. Siempre se ha tachado quizá lo diferente como algo raro y abrazar lo diferente, abrazar lo raro, que ahí es donde está el encanto de la vida, ¿no? Y eso, y ahora pues, bueno, desde siempre mi trabajo, he trabajado mucho el retrato, la persona y siempre he querido reflejar esto que os digo de la variedad,
de la mezcla, de todo, ¿no? Y lo bonito que es esa mezcla. Te escuchaba y pensaba cómo no es la misma situación, sin embargo, pareciera que es recurrente, que en diferentes ciudades y en diferentes lugares de nuestro mundo existen estas exclusiones de pueblos con diferentes historias, diferentes características, pero que comparten de alguna manera la mirada de las otras personas para ser rechazadas, para ser enviadas a diferentes lugares, para ser, o para ser exterminadas, ¿no? Entonces, ¿cómo, no, cómo este trabajo que tú haces permite o ayuda a sensibilizar sobre el tema y entonces, como decías tú, a normalizar la diferencia? Que estas diferencias no sean pretexto de procesos de exclusión con diferentes características, insisto, ¿no? Este trabajo o esta manera en la que tú tienes para acercarte a este tema y para divulgar este tema a partir de una situación muy personal, pero ¿cómo consideras tú que puede aportar o que puede, pues sí, ayudar, sensibilizar y, no sé, me atrevo a decir hasta educar, ¿no? En términos de, pues del respeto y del encuentro con las otras personas y no en el rechazo a lo diferente? Pues cuando yo realicé o pasé a la parte práctica, ¿no? de mi trabajo, como decía Óscar antes, utilizaba un lenguaje que era mi intención, o sea, era una de mis pautas a seguir. Utilizar un lenguaje que fuera comprensible para todo el mundo, para mayores, pequeños, gente con más estudios, menos, gente que de todos lados, ¿no? Y yo me planteaba si ciertos términos hacía falta explicación y pues, como persona que quizá pues, no conoce ciertos términos de aquí de Murcia, ¿no? Como lo que es ¿cómo se llama? Un caballón, no sé si todo el mundo lo conoce, donde se planta en el huerto, donde se plantan las tomateras, por ejemplo, que son montañitas así que se hacen en el huerto. Pues ese término, por ejemplo, yo lo explico, ¿no? Explico ciertos términos que creo que necesitan aclaración. Y también explicaba, pues, hacía alcanzable a la comprensión de todo el mundo las costumbres de este pueblo. Y haciéndolo alcanzable, poniéndolo un poco al alcance de todo el mundo, la gente deja de verlo como raro, pienso yo. Y pasa a normalizarlo un poco. Sí, es diferente para ti, nunca lo has visto, pero bueno, existe como las diferentes tradiciones que hay en todas partes del mundo, ¿no? Y pues, no sé, pretendo eso, que la gente lo aprenda de esa manera, ¿no? Tan gráfica, tan normal, como siempre hemos aprendido cuando somos pequeños, aprendemos con dibujos. Y de esa manera, pues eso, que lo aprendan, que lo empiecen a normalizar, porque si tú eso a un niño se lo dices desde el principio, como ahora se está viendo muchísimo en las noticias, en la actualidad, normalizar muchísimos tipos de situaciones, ¿no? Familiares y de todo. Pues si tú a un niño le normalizas que esta gente haga estas cosas y hablan así o se visten así o lo que sea, pues esta personal lo van a ver como normal, ¿eh? Y yo qué sé, quién sabe, igual hasta les llama la atención, ¿no? Para bien. No luego siempre, sí, es que estos son muy raros y mira qué espectáculo están montando. Entonces, pues, no sé si he resuelto la pregunta. Sí, perfecto. Y vamos a preguntar o a ir cerrando la cápsula con hacia dónde estás ahora enfocada, ¿no? Hacia dónde, en qué proyectos estás justo ahora,
cómo tratas de encajar esta palabra ¿no? La identidad, no te quedas solo con la identidad, sino con una mezcla de identidades, ¿no? Al hablar del mestizaje es como esta apuesta porque lo diferente sea normal, ¿no? Un poco así es como la frase que alcanzo a entender de lo que nos compartes. Eso, a dónde apuestas o hacia dónde estás visualizando que va esta idea de tu trabajo, ¿no? Pues yo pretendo seguir activa en ese sentido de la ilustración. Pretendo sacar más novelas gráficas, ¿no? Poder compartirlas lo máximo posible, porque esta que he hecho pues, se ha quedado un poco en la familia, los amigos, la gente más cercana. Y pues eso, hacerla llegar a más gente, extenderme todo lo que pueda. Y pues como decía María, hacerlo como algo educativo, ¿no? Algo, porque yo todo lo que he leído, todo lo que he investigado, al fin y al cabo es material educativo. Y pues hacerlo alcanzable a la gente de esta manera, en esta versión. Entonces pues me gustaría seguir trabajando ese tema, como hacerlo más extenso. Y bueno, ahora me han dado la oportunidad de trabajar en una fundación, que es donde yo conocí a Óscar, la Fundación Soy Como Tú. Y ellos, su objetivo es la lucha contra el estigma en la salud mental, ¿no? Pero tienen un programa educativo, de otros muchos, y yo tengo la suerte de formar parte de ese programa educativo, igual que Óscar. Y eso es una manera de meter un poco la cabeza en un sitio muy importante bueno, que es la educación, ¿no? Y yo también pretendo formarme para ser profesora en algún momento. Entonces creo que el problema, por así decirlo, por así llamarlo, está en la educación. Y si conseguimos meternos en el sistema y cambiarlo de alguna manera, formalizar eso, lo diferente, desde una mente pequeñita, luego la sociedad será mucho más diferente. Y entonces eso, estoy en la expansión más artística, de mi vertiente más artística, y luego también pretendo ir introduciéndome en lo que pueda en el sistema educativo para eso, para fomentar eso, la diversidad como algo fantástico. Pues Maripaz, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo haberte dado el tiempo para platicarnos sobre esta etnia, que a final de cuentas es algo, yo estoy pensando ahora en América Latina, es algo que de alguna manera todavía es un poco lejano. Digo, en América Latina hay gitanos, existen comunidades de gitanos, sin embargo no es como tan evidente, ¿no? Y por el otro lado también compartirnos tu sensibilidad para hablar acerca de estos procesos y de estas situaciones de exclusión y de diferencias, pero apuntalando hacia el encuentro y el reconocimiento y el hecho de apostar por normalizar que somos diferentes, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Tus redes sociales donde alguien pueda ver el trabajo que estás haciendo. Sí, os las puedo facilitar como me digáis. Y bueno, y que muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que cuando Óscar me comentó del tema me encanta lo que hacéis, y me siento súper honrada y súper halagada de aparecer en vuestros programitas, que he visto algunos y son muy interesantes, y que muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Gracias a ti, Maripaz. Por aquí estaremos compartiendo las redes de Mestiza, las redes en Instagram, para que también vean su trabajo. Es muy interesante, y gracias a ti también, porque realmente eso, ¿no? De los talleres que das es
Pues sí, yo de ver lo que hacías y también de escuchar a las personas con las que participan en tu taller, aprendí, y si eso que ni siquiera iba yo al taller, ¿no? O sea que es una herramienta que es bastante interesante trabajar contigo, así que felicidades. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Gracias también a todo el mundo que nos escucha y nos vemos el próximo mes.